En este canal nos encanta mostrar las historias que nadie nos cuenta, tanto sobre el cine mexicano como sobre quienes lo hicieron posible. Por eso, agradeceré si te suscribes al canal y le das me gusta al video. Además ahí dice, no falte usted. Entonces, comenzamos. Ahí dice, no falte usted. No falte usted. En efecto, a Pedro Infante, el de la vida real, el que estaba detrás de las cámaras y de los micrófonos, era una persona que amaba la soledad. Quizás ya lo sabías, pero lo que no sabías era hasta qué punto. Lo que vas a ver en este video son una serie de anécdotas que reflejan lo que para muchos era una característica propia de Pedro Infante, la cual nadie ha tomado en cuenta. Pedro Infante era introvertido. ¿Qué significa eso? Sabemos que a él en la vida real no le gustaban para nada las fiestas, ni mucho menos el alcohol. ¿Recuerdas aquel video donde te compartimos la razón por la cual lo aborrecía? Escríbelo en los comentarios para ver si eres fan del canal. A pesar de que existen un sinfín de fotografías de su vida personal, donde podemos verlo feliz y alegre en compañía de amistades y familiares, la verdad es que Pedro Infante era lo que se le conoce actualmente como una persona introvertida, un término que no es lo mismo a ser tímido, aunque Pedro en parte lo era por igual. La introversión se define como lo siguiente: es una característica propia de personas cuyo interés está orientado en actitudes internas de la persona. Prefieren realizar actividades a solas antes que con gente. Disfrutan estando solos o con pocos amigos. Huyen de las multitudes. Se sienten fuera de lugar en fiestas o celebraciones multitudinarias. Para ellos, la soledad, la intimidad y aislarse de vez en cuando es una necesidad. Se divierten más con una buena lectura que en un bar de copas o en una reunión de muchas personas. Prefieren quedarse en casa antes que salir con los amigos. Aunque tienen pocos amigos, disfrutan mucho con la compañía de los más íntimos. Son introspectivos, sus intereses se centran sobre todo en sus pensamientos, emociones y sentimientos. Su mundo interior es prioritario para ellos. Bien, antes de pasar a las anécdotas que vamos a conocer, es importante que tengas en mente esta descripción que ya conoces, para que al final del video nos dejes saber en los comentarios si estás o no de acuerdo con nosotros en nuestra opinión de que Pedro Infante era introvertido. Para nosotros sí lo era, y las siguientes historias lo van a demostrar. Todos sabemos que lo que más amaba Pedro Infante en la vida era su pasión por volar, pero él llevaba su afición un paso más adelante. Pedro fue dueño a lo largo de su vida de varias avionetas, con las cuales llegó a compartir vuelos al lado de amigos y familiares, pero su mayor placer era preparar una bolsa llena de tortas, subir una caja de refrescos e irse totalmente solo a volar por los cielos. Esos momentos de soledad en las alturas le daban la oportunidad para reflexionar y pensar sobre sí mismo, sobre su vida, disfrutar de los paisajes y aterrizar en distintos lugares para recorrerlos a solas. En dichos paseos que hacía, solía invitar a personas sumamente cercanas y de su entera confianza. A veces era Ismael Rodríguez, a quien una vez en pleno vuelo solía asustarlo haciéndole creer que se habían quedado sin combustible, o le presumía sus habilidades como piloto jugando entre las nubes. Otras veces eran sus parejas, como Lupita Torrentera, con quien tendría el accidente de aviación que casi le costó la vida. Pero la mayoría de las veces era un pasatiempo que siempre prefirió disfrutar a solas. En una ocasión, Germán Valdés Tintán,
quien era todo lo contrario a Pedro Infante y a quien llamaba de forma amistosa mi ídolo. Acostumbraba cada fin de semana gastar muchísimo dinero haciendo viajes de placer a Acapulco. En una de esas escapadas que hacía, se le ocurrió invitar a Pedro, pero él se negaba, pues no era fiestero para nada. Fue tanta la insistencia de Germán que al final Pedro aceptó acompañarlo en su escapada hacia Acapulco, sin saber que había un pequeño detalle que no le había aclarado a Pedro. Al llegar, Germán llevó a Pedro hacia uno de sus lujosos yates y creyendo Pedro que solamente serían ellos dos quienes tomarían el paseo, de pronto ve llegar a una multitud de amigos de Germán a quienes él también había invitado. Entre ellos habían varias mujeres jóvenes y guapas, quienes al ver a Pedro se fueron sobre él y no le daban respiro. Germán no lo sabía, pero en ese momento Pedro ya lo estaba pasando fatal. No es que él odiara a la gente, a él no le gustaban las fiestas, no se sentía a gusto. Sin embargo, Germán emprendió el viaje y comenzó la mega fiesta entre gritos, música y alcohol en aquel lujoso yate que poco a poco se alejaba de tierra firme. Momentos después, mientras ya se encontraban adentrados en el mar, la fiesta apenas estaba comenzando, a lo que Germán se acerca a Pedro y le pide que de entre todas las chicas que se volvían locas por él, escogiera a una de ellas, a la que más le gustara. Pedro lo miró y luego comenzó a mirar a todas las chicas. Lo pensó durante un rato hasta que finalmente resolvió el problema. Todos vieron de inmediato a Pedro correr, echarse un clavado y comenzar a nadar el largo trayecto y sin descanso hasta llegar a la costa. Cualquier hombre habría aceptado pasar un fin de semana de fiesta al lado de mujeres hermosas, alcohol y diversión. Pero, repito, a Pedro Infante no le gustaban las fiestas, ni las multitudes, ni desvelarse. Por último, se conocen varios ejemplos de la necesidad que tenía Pedro en ocasiones por estar solo. Al parecer, esto en vida de él no era un secreto, pues en 1957, poco antes de su muerte, se le hizo una entrevista en formato de cuestionario, la cual se publicó en enero de ese año, y donde a Pedro se le pregunta si, cuando él se encontraba filmando, le gustaba estar solo, a lo que él sencillamente responde que sí. Entonces se le pregunta si le gustaban las fiestas, la bebida y el juego, a lo cual a todo responde que no. Cuando en 1951 se encontraba filmando A Toda Máquina y su secuela, a pesar de que hizo un gran trabajo al lado de Luis Aguilar, y se conocen anécdotas donde llegaron a salir de vez en cuando juntos durante las filmaciones, en realidad no llegaron a ser amigos como tal. Luis Aguilar Doblado, hijo de Luis Aguilar, revelaría que su padre llegó a contarle que cuando trabajó con Pedro, en su opinión, él era un hombre sumamente disciplinado, en especial con el deporte, pues incluso en los descansos de las filmaciones, Pedro aprovechaba para hacer pesas y mantenerse en forma. No obstante, Pedro era una persona reservada. No solía comer con sus compañeros. Cuando terminaba de filmar sus escenas, él se retiraba a su camerino para estar a solas. En los descansos para comer, nuevamente era lo mismo. Pedro, a diferencia de los demás, que solían comer juntos para hacer más amena la hora de comer, él prefería irse a su camper para disfrutar sus alimentos a solas. En 1953, Pedro Infante dijo lo siguiente para el periódico El Siglo de Torreón, y a manera de conclusión, podría ser un aporte que, en propias palabras de Pedro, nos justifique su predilección por la soledad. Si quiero tener un amigo, tengo que andar con mucho cuidado, porque la vida me ha dado muchas experiencias
y ahora sí puedo distinguir entre los que son mis amigos y los que solamente quieren divertirse conmigo y sacarme dinero. Han llegado las cosas a tal punto que casi tengo que andar de incógnito en la calle, con tremendos anteojotes, con vestidos diferentes a los que la gente me conoce y que me gusta usar, por la sencilla razón de que donde quiera que me encuentre se arma un escándalo. Me gusta halagar al público que me ha formado. Si todo fuera firmar autógrafos y repartir abrazos y sonrisas, estaría bien, pero no una, sino 100 veces han tratado de herirme, por envidia o yo no sé por qué diablos. Otras casi me desnudan. Yo tengo que resignarme a que, en cuanto alguien pide algo, darlo con la mayor sencillez, pues si me resisto, 20 gentes se me echan encima y me ahorcan casi. Muchas quieren recuerdos personales míos y me esculcan las bolsas y se llevan todo lo que hay en ellas. Otras me tiran de los cabellos, se llevan la corbata del charro y todo cuanto es posible desprender. No me quejo, pero hay gentes que abusan y eso es malo. Todo en el uso es permitido, pero todo lo que sea abuso ya se siente mal, y eso ha pasado conmigo. Si este video ha sido de tu agrado, dale pulgar arriba y suscríbete al canal para conocer más historias del cine mexicano. Muchas gracias.